Comenzamos a grabar la sesión de hoy y entonces lo primero que voy a, voy a hacer entonces es comentarles que estas dos sesiones, tanto la de hoy como la del próximo martes, van a estar dedicadas íntegramente a la Unidad Popular. Y ahora, puede que eventualmente quizás no sea necesario ocupar el total de las dos, porque es un periodo muy corto y necesitamos tiempo para tratar lo que viene después, la dictadura, digamos, y también el periodo post-dictadura, concertación estable. Pero empecemos y ahí iremos viendo. Vamos también dejando fluir este asunto. Entonces, para entrar al periodo de la Unidad Popular, que aquí en el programa yo lo he unido de una manera que puede que a algunas personas no les guste, pero es mi forma de acercarme al problema, digamos, a las épocas de la historia económica en Chile. Y yo veo esto como el inicio de un periodo de mucha turbulencia, de mucha confrontación, de mucho sufrimiento, de muchas perturbaciones de todo orden y de pérdida de equilibrio fundamental. Básicamente se perdieron los contratos económicos, sociales y políticos que se habían venido forjando hasta fines de los 60 y se entró en un periodo de mucha inestabilidad, de mucha confrontación, y después de que cayó la Unión Popular, se entró en un periodo de terrorismo de Estado, ¿sí? Claramente, y lo que yo llamaría una especie de regreso a comienzos del siglo XX en materia política, económica y social. Una especie de periodo neoligárquico, pero con un carácter terrible, que fue además adicionarle lo que fue una política sistemática de violaciones de derechos humanos y de prácticas de terrorismo de Estado que fueron después condenadas por tribunales internacionales. De manera entonces que es un periodo de mucho sufrimiento, es un periodo que todavía no se amarga la vida y se ha transmitido de generación en generación, y todavía genera memorias y relatos muy opuestos, muy antagónicos. Entonces yo voy a partir de ahí. ¿Mm? ¿Qué hacer frente a esto? ¿No? Entonces voy a mostrar una primera pantalla del, de lo que implica este asunto, ¿no? De lo que implica en términos de los desafíos que nos caben a nosotros como historiadores o futuros historiadores, ¿no? Entonces voy a mostrar esta primera pantalla que creo que revela lo que quiero decir, ¿no? Vamos a ir. Entonces, este es es sintetizado en esas fotografías, ¿no? Y en esos textos. La pregunta fundamental que a mí me interesa: ¿qué rol le cabe al historiador económico en la búsqueda de un relato de lo que fue la Unión Popular? Bueno, y entonces ahí tenemos que el desafío es explicar componentes centrales de política económica, factores que la impulsaron y los resultados que tuvieron esa política económica, ¿no? Ahora, ese objetivo, que pareciera estar al alcance de la mano, la verdad es que es extremadamente difícil. Y es por la enorme contaminación, ¿m? Que tiene por el lado de la memoria, como les digo, de el dolor que ha acumulado durante estos años, eh, y las dificultades son gigantescas, porque hay que hacer este ejercicio, hay que hacerlo en medio de una sociedad totalmente fracturada, y que sigue fracturada hasta el día de hoy, como ustedes vieron, todavía en parte, hace muy poco. Eh, una sociedad que tiene básicamente dos relatos, y que esos dos relatos no tienen punto de unión en ninguna parte. Eso significa entonces que tenemos una tarea gigantesca, muy difícil, muy complicada, en la que hay que incluso estar dispuesto a agregar con los mismos prejuicios que uno tiene, estar dispuesto a hacer primar la información, ¿m? Que uno va encontrando y que va verificando y que va contrastando, y no las visiones estereotipadas, o previas que muchos grupos quisieran conceder, imponerle a este relato. Y eso es lo difícil, porque el interés de muchos grupos por hacer primar un relato canónico es tan fuerte que el historiador, son pocos los historiadores que se logran librar de quedar prisioneros de estas tenazas, digamos, y poder ejercer con autonomía
su visión crítica y también autocrítica. ¿Mm? Casi todos quedan prisioneros de estas militancias o activismos o lealtades y no logran hacerlo. ¿Mm? Esa es mi opinión. ¿Mm? Ahora, eso se ha amargado más todavía porque el proceso de transición, yo soy partidario de esa opinión, la he escrito varias veces, no soy el único, que el proceso de transición nunca concluyó. Esta transición que debía haberse iniciado el año 90, yo lo dije en ese momento y lo sigo diciendo hasta ahora y no ha cambiado en un ápice en eso, esa transición se inició con una constitución abyecta, una constitución impuesta a la fuerza, una constitución que no fue votada libremente por la mayoría de los chilenos, una constitución que no, un plebiscito que ni siquiera tuvo registro electoral, no tuvo prensa informada, no tuvo, digamos, em, analistas o consultores o evaluadores internacionales. Por lo tanto, no hubo ninguna posibilidad de evitar que se cometieran todo tipo de, de- digamos, de enjuagues y de situaciones que son cuestionables. De hecho, en muchas localidades votó más gente de la que había. O sea, entonces, eso manifiesta muy bien que ese plebiscito siempre fue un plebiscito ilícito, desde todo punto de vista. Por lo tanto, lo que debería haberse hecho al iniciarse si es que se pretendía que la transición fuera una transición digna de ese nombre, es lo que se hizo en España. En España la transición comenzó con la elaboración de una nueva constitución. Punto. No existe otra forma de iniciar una constitución, una transición digna de ese nombre, una transición plena de ese nombre, cabal. Y aquí no se hizo. No se hizo por razones que ya podremos después conversar. Y el caso que varias veces incluso se le trató de matar sin haberse iniciado siquiera, se le intentaba matar. ¿Mm? A fines de los 90 se intentó matar hasta que apresaron a Pinochet y se demostró que esta transición era muy incompleta, era muy defectuosa. Luego se le intentó matar por los pactos que se hicieron con la derecha para hacerle ajustes, unos parches a la constitución que venía. También se intentó decir, ahora con la concertación, ¿no es cierto?, con Lago, se acabó la transición. Y bueno, y hasta hace muy poco, varios, ¿no es cierto?, daban por acabada la transición diciendo que también, ¿no es cierto?, eh, con, con los cambios urgentes que se necesitaban hacer, eliminar el binominal, y por otro lado, ¿no es cierto?, con la asunción de un ciudadano que ya no quería ser ciudadano, ¿no?, que en el fondo aspiraba a ser simplemente un consumidor aspiracional. ¿No? Estoy hablando en boca de Carlos Peña y otros personajes de ese tipo que proclamaron la idea de que ¿no es cierto?, ya no había un interés por el asunto político y público, sino que lo que se requería simplemente era colmar de consumidores el país, digamos. Bueno, se demostró, como ustedes ven, que tampoco había terminado la transición. Y lo más terrible es que la transición va a comenzar ahora. Recién va a comenzar ahora con una nueva constitución, ¿sí? O sea, después de todos estos años. Entonces, claro, es súper complicado, dado que esa transición fue abortada y no fue concluida, y se la intentó matar varias veces, ¿m? Y que sigue pendiente la construcción de un legítimo pacto social, económico y político que se funde en satisfacer las demandas y las aspiraciones de las grandes mayorías. Si todo eso no se hizo durante este periodo, es súper difícil también, ¿no es cierto?, olvidar lo que ocurrió antes, en la OP y en la dictadura. Es como si la herida, que estaba como, nunca sanó del todo, nunca cerró, o sea, se haya estado permanentemente abierta y más profunda durante todos estos años. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, es extremadamente difícil. Y yo creo que yo soy de la opinión, digamos, se lo decía a mis alumnos en la Facultad de Economía y se lo digo a ustedes, que creo que esto, lo único que va a acabar con esto, con esta memoria fracturada, es que ahora se inicia la transición real, y que son ustedes, los jóvenes, los que van a ser más libres y más autónomos, más independientes, y van a poder ejercer su juicio sin quedar prisioneros de estas ataduras mentales, y se van a tener que ir muriendo todos los que están demasiado comprometidos con un relato de un bando o del otro, para que se pueda construir un relato distinto. No queda otra alternativa. Así ha ocurrido en muchos países. Las personas que están atrapadas por esos discursos antagónicos al extremo, que se ven como
la encarnación del bien y los demás como la encarnación del mal, no tienen remedio, o sea, tienen que ir desapareciendo, ¿no? Y para que los que vienen después, las nuevas generaciones, vayan pudiendo arribar a una visión distinta. Pero eso también, para que eso se pueda dar, se requiere una transición real, una transición plena, cabal, ¿no? Y eso es lo que quizás ahora que comienza, ¿no es cierto?, una nueva constitución, quizás recién ahora los chilenos puedan ir dando ese paso. Yo he estado preocupado por todo ese proceso durante todos estos años y ahora también voy a tratar de colaborar para que vaya en esa dirección. Así que eh, esperemos que funcione. Pero entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Mm? Entonces yo acá voy a dejar de compartir esta imagen y voy a compartir otra que es totalmente distinta, ¿ya? Y que muestra qué es lo que ocurrió en tres direcciones, en tres ámbitos económicos, ¿no? Un poco mezclando esto que les mostraba al comienzo del curso, ¿no? Ámbitos en los cuales uno puede seguirle el pulso, el, el resultado a un periodo de gobierno, ¿no? Cuáles fueron sus desempeños, su resultado económico. Entonces acá ustedes lo que tienen es nuestra serie de salarios con Nora Reyes, ¿sí? Que la hemos alargado hasta el 2009, pero ahora pensamos alargarla hasta el 2020, usando la tendencia de crecimiento de los datos defectuosos, incompletos, que tienen remuneraciones generales, que tienen una serie de problemas, pero bueno, eso se podría alargar la serie hasta hoy. Y ahí aparece hasta el año 75 la serie de salario, viene del año 29, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Los salarios en Chile tendieron a recuperar el nivel que tenían antes de la crisis del año 29, ¿se fijan? A lo largo de los años fines de los 50 y especialmente a lo largo de la década de 1960, en que el salario más alto que se llega en algún momento, ¿no?, alcanza por aquí el año 1969, antes del OPE, el salario de 8,2, 8,11, ¿no?, que es superior al salario que había el año 29 hasta que estallara la crisis. Ahora, claro, si uno toma en consideración el salario de 1904, que fue el más alto, ¿ya?, está como a la altura del de 1904, o sea, anda por ahí. Entonces, efectivamente, había un crecimiento neto, que no era mucho, era un poquito, ¿no? El salario de los años 60 era un poquito más alto que el salario más alto que se había alcanzado antes de la historia de Chile, que era el de 1904. Eh, Ahora, ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre después es una locura completa, ¿no? Un yo-yo, ¿no?, una oscilación, una pendulación extrema. Porque pasamos de ese salario, ¿no es cierto? El último año de gobierno de Frey cayó un poquito, a 7,6, ¿ya? Y luego ya con la Unidad Popular subió de una manera descomunal a 10,7. Pero pero esta subida de salario no fue una subida de salario que pudiera proyectarse en el tiempo. Ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Estos salarios se tomó una medida muy voluntarista de simplemente aplicar un reajuste salarial en torno al 30-50% de los salarios del sector público y la mayoría de los trabajadores en todas las actividades productivas. Entonces, en el fondo se impuso por decreto este reajuste salarial. Y claro, sube de 8,2 a... Pero miren lo que ocurre durante el gobierno de la Unidad Popular. No estoy hablando en el golpe. El año 70, el salario 70-71, este salario sube a 10,7. Pero ya el año 71, este salario está en 4,2. Está en 4,2. O sea, la subida fue espuria, fue poco duradera. Y ya en un año después de ese reajuste gigantesco, estábamos a la mitad del salario que había el año 69. Y luego, entre el 71 y el 72, todavía gobernando la Unidad Popular, el salario cayó a 1,9. Esa es la crudeza con la que fueron castigados los salarios de los trabajadores durante estos años de gobierno de la Unidad Popular. Luego viene el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y el año 73, a fines del año 73, porque este es el cálculo anual, el salario estaba en 2,9, o sea, casi 3. ¿Okay? Y la dictadura lo mantiene bajo porque aplica, libera los precios, ¿sí?, lo que va a generar una enorme inflación, va a seguir alta la inflación, ¿sí?, pero estanca los salarios. ¿Sí? Ahora, veamos
¿Por qué se produce esto? ¿Qué es lo que produce este desastre? ¿Mm? Un desastre gigantesco. ¿Mm? Ignacio, por favor. Dale. Profe, ¿qué tal? Una pregunta. eh, bueno, entiendo que el alza de salarios que impulsa el gobierno de Salvador Allende no tiene una correlación con el crecimiento económico, por eso no se puede mantener, ¿no? Claro, Eh, no tenía fundamento. entonces, ujú. Entonces, ¿cuál sería la explicación? ¿Esa es la explicación de la bajada de salario real a cuatro Sí, coma dos en el 70? Perfecto. así es. Ok. Claro que sí. Entonces ahora justamente voy a entrar a la explicación. Eh, Después vamos a ver los datos de posteriores al 76, al 75. Entonces van a ver ustedes que esa caída voy a mostrarlo inmediatamente mejor, para que ustedes puedan apreciar también que esa caída de los salarios, que llegó a ser de, como ustedes ven ahí, de 1,9, ¿no? Esa caída de los salarios se mantiene los salarios muy bajos en el periodo posterior. Entonces acá está el año 76, ¿se fijan? El salario que había sido de 8,11, 8,2, 1969, está en 3,876. Hay una recuperación durante el periodo de la dictadura, que es el periodo llamado el milagro económico, que vamos a ver después que fue también un desastre gigantesco, ¿no? Una irresponsabilidad enorme, ¿sí? Y se va elevando este salario real pero también es una elevación espúrea, una elevación causada por una manipulación de las variables económicas, pero que a la larga va a traer también, igual que la OP, pésimos resultados. Y en eso la dictadura y la OP cometieron errores eh, muy distintos, pero que tuvieron efectos muy, muy similares. Entonces después viene una caída, esto genera la crisis del año 82, toda esta irresponsabilidad macroeconómica de la dictadura cimenta los orígenes de la gran crisis de la deuda que se da en toda América Latina, que se da en muchas dictaduras militares, y nosotros vuelven a caer los salarios 4,1, 4,2, y si ustedes se fijan, los salarios reales en Chile comienzan a crecer nuevamente recién, más o menos el año 1986, y de ahí han seguido subiendo casi en forma ininterrumpida hasta hoy, ¿ya? Hasta el año 2018 que empezaron a experimentar una caída muy leve, los salarios reales, pero muy leve. Pero en general la evidencia muestra eso. Ahora volvamos al año. Pero lo que quiero mostrar es que ese salario de 1969, que era de 8,11, que estaría a ese nivel, a esa altura, ese salario no se recupera, sino ¿hasta cuándo? Se recupera el año 2008. Entonces no fueron 30 pesos, fueron 40 años de salarios muy bajos. 40 años de despojo, básicamente, a la renta de los trabajadores. Eso es lo que significó este desastre. Y este desastre comenzó no con la dictadura, comenzó antes, comenzó con la Unidad Popular. Y la dictadura lo exacerbó, lo mantuvo y lo prolongó durante todo este periodo hasta llegar, ¿no es cierto?, eh, hasta todo el periodo de los 80, y la concertación fue recuperando esto, pero tan lentamente que recién en el año 2008 se recuperó el salario real que existía el año 1969. Todo esto va a salir publicado dentro de muy poco y va a generar una tremenda polémica, porque hasta ahora se planteaba que los salarios reales del año 69 se habían recuperado a partir de los 90. Sí, ya con la concertación por aquí, o sea, ya estaríamos, digamos, según lo que se planteaba a comienzo de la transición, esta transición defectuosa que les he mencionado, se planteaba que ya en estos años, entre 90, 92, 93, ya se estaba en el nivel del salario del año 69. Esto era equivocado, y lo probamos con Nueva Reyes. ¿Y por qué era equivocado? Y quiero decírselo a usted porque esto es fundamental, ¿ya? Porque todo depende de cómo se construyan estas series. ¿Mm? Hay series que pueden estar bien construidas, hay otras medianamente construidas y hay otras mal construidas. Esta serie que se había construido para mostrar evolución de los salarios reales y decir que se habían recuperado al nivel del 69 del año 90, se construyó con un índice general de remuneraciones que es extremadamente defectuoso como fuente, como serie. ¿Por qué es defectuoso? Esto lo he explicado en un montón de lugares y Mora también, y lo vamos a seguir explicando, y es la pieza clave que va a demostrar
cuando salga el libro dentro de poco, que era una equivocación decir que con la concertación se recuperaron los salarios de fines de los 60. Es porque ese índice general de remuneración está construido tomando, por ejemplo, las remuneraciones más altas del país, ministros, miembros de la Corte Suprema, subsecretarios, altos cargos de gobierno, y también el sector empresarial que actúa como gerente, ¿no es cierto?, como alto ejecutivo, dueños de empresas. Entonces, el problema es que esos salarios, esas remuneraciones que son altísimas, se saca una simple media, una media aritmética, ¿m? Con los salarios más bajos que tiene el país, donde está el 80% de los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al, al sacar una simple media, una media aritmética, lo que da es un nivel de salarial general que es fantasioso, que no corresponde con la realidad. ¿M? En cambio, lo que nosotros hicimos con Nora, y es lo que hay que hacer, y por eso es que nuestra serie puede defenderse bastante bien de todos los ataques que algunos populistas de derecha quieran hacerle, ¿no? Es que nuestra serie se construye con salarios de los trabajadores, de la gran mayoría de los trabajadores, que son los trabajadores asalariados, de menos cualificados, donde estaba hasta hace muy poco la gran pero abrumadora mayoría de los trabajadores chilenos. Y estos salarios entonces nosotros los desagregamos, no usamos este índice general de remuneraciones porque no corresponde. ¿M? Y usamos el índice de remuneración de los trabajadores asalariados, que corresponde, donde está la gran mayoría de la fuerza de trabajo del país. Entonces por eso queda de una manera tan distinta, por eso queda resultados tan distintos. Entonces en realidad si tomamos la serie de salarios reales de la gran mayoría de los trabajadores chilenos, ese salario del año 69 no se recuperó a comienzos de los 90, se recuperó el año 2008. ¿Sí? Y esto es gravísimo, gravísimo. ¿Se fijan? Porque pasaron del año 90 al 2008, pasaron casi 20 años de concertación y todavía no se recuperaba el salario real del año 69. Y esto está muy en línea con lo que ocurrió con la desigualdad. Porque la desigualdad del año 1969, ¿saben cuánto era? El coeficiente de Gini, con los cálculos que se han hecho Javier Rodríguez de la encuesta de empleo del Gran Santiago, porque no hay datos nacionales en esa época, era de 0,47. O sea, un coeficiente de Gini bastante elevado. O sea, Chile ya era una sociedad muy desigual en el año 69, muy desigual. Tenía, o sea, 0,49 es un coeficiente de Gini alto, una desigualdad alta. Bueno, esa desigualdad baja durante, vamos a ver ahora, la Unidad Popular un tiempo, pero después vuelve a subir debido a lo que estamos viendo ahí. Caída de los salarios reales, inflación, y se mantiene muy alta, esa desigualdad vuelve a subir y se mantiene muy alta durante todo este periodo, en línea con lo que estamos mostrando. Y esa desigualdad de 0,47, ¿saben cuándo se recupera finalmente? Cuando volvemos a tener una desigualdad más baja, es decir, llegamos a tener una desigualdad de 0,60, 0,53, hasta bien avanzado en la década del 2000. Hasta el año 2006, 2008 teníamos una desigualdad de 0,53 sobre 0,50. Esa desigualdad que teníamos en el año 69 se recuperó, según la encuesta de caracterización socioeconómica de las familias chilenas, el año 2017. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es tan importante echar un vistazo a estos números. Bien, pero volvamos atrás. Quiero volver entonces atrás para satisfacer también la pregunta que ha hecho Ignacio. ¿De dónde viene esta caída de los salarios reales? Esta caída de los salarios reales viene fundamentalmente de un manejo macroeconómico espantoso por parte de la Unión Popular. Espantoso, no hay otra forma de describirlo. Se hizo un reajuste salarial muy voluntarista, como un decreto, y claro, ¿cómo se financió este reajuste salarial? Se hizo una emisión a cargo del Banco Central, que no era autónomo en esa época y no le quedaba otra que seguir las órdenes del gobierno de turno. Y el Banco Central hizo una emisión gigantesca para poder elevar los sueldos. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre en un país cuando se elevan las remuneraciones de esa manera sin un fundamento económico que lo apoye? Para que esas remuneraciones se mantuvieran altas en 10, se necesitaba que el país hubiera incrementado su producción, el valor de su producción. Pero si el país no aumenta, ahí, miren,
calculen más o menos, de 8 pesos a 10 pesos hay 2 pesos. Parece poco, pero es un 20% de incremento real de la remuneración. Ahora, eso significa entonces que para poder financiar y sostener ese incremento, para que se mantengan los sueldos a ese nivel, el país tendría que haber aumentado por lo menos en un año, un 20% de su capacidad productiva. Porque de lo contrario, si no lo logra, lo que va a pasar es que la gente va a tener más dinero, pero al no haber aumentado en una misma proporción la cantidad de bienes y servicios producidos, ¿qué es lo que va a pasar si la gente tiene más dinero y no aumenta la cantidad de bienes y servicios producidos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen Inflación. ustedes? Inflación. Porque si la gente tiene más dinero y no ha aumentado en la misma cantidad la oferta de bienes y servicios, lo que va a pasar es que más gente se va a pelear por bienes, por menos bienes en términos relativos. Y al suceder eso, se va a producir una inflación que se llama de demanda. Es una inflación que se produce por exceso de demanda que sobrepasa la capacidad de la oferta, ¿ok? De la producción. Y eso es lo que ocurrió. Ahora, piensen ustedes cómo se dio esto. Se dio entre medio de llamados desesperados por parte del gobierno para tratar de conseguir incrementar la producción en al menos en un 20 o un 30%. Porque el reajuste salarial al sector público fue de un 30%. Lo que pasa es que ahí suben un 20%. ¿Por qué? Porque si uno suma el sector privado, ¿se fijan? Ahí baja un poquito. Pero claro, ese incremento del 20% requería un incremento de la renta nacional, es decir, de la producción nacional en un 20%. Entonces, ¿qué es lo que hace la Unidad Popular? Llama desesperadamente a elevar la producción y pide a todos los grupos de apoyo, a todos los partidos de la Unidad Popular, a que hagan una campaña tremenda para pedirle a los trabajadores que eleven la producción, que suban en la quinta parte, en un 20% al menos, la producción, para que no se produzca esto, para que no se produzca lo que se produjo. ¿Por qué? Porque si se hubiera logrado subir la producción en un 20, un 30%, esto no hubiera ocurrido. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que llevó a tomar una medida tan arriesgada por parte del gobierno de la Unidad Popular, en este caso el ministro Buscovich? El ministro de Hacienda, Buscovich, Pedro Buscovich, creo que se llama, él tomó esta decisión basándose en qué. En esta época no era nada raro que se tomaran medidas de este tipo en toda América Latina bajo distintos gobiernos. Se pensaba, de una manera bastante inocente, han pasado 50 años, entonces claro, a nosotros los historiadores siempre nos dicen, claro, ustedes son jueces del pasado y son súper valientes como generales después de las batallas. Porque en esa época la verdad es que muchos gobiernos de distintos signos tomaban decisiones de esta manera. Gobiernos de derecha incluso. Se pensaba que la capacidad de una economía para elevar la producción en un año eh, podía ser bastante alta. Piensen ustedes que en muchos gobiernos en esa época se intentaron hacer, se hicieron llamados para que la producción aumentara también de esta manera. Pero claro, era un fracaso. ¿Por qué era un fracaso? Porque en ningún país del mundo prácticamente se ha logrado subir entre un año y otro la producción en un 20%. No existen registros históricos de los últimos 100 años que ningún país haya tenido un crecimiento del PIB del 20% entre un año y el otro. No existe. O sea, yo no conozco. Si alguien encuentra por ahí, me avisa. Pero no existe. Ni siquiera China en los últimos años ha logrado crecer el 20% en un año. Nadie. Estados Unidos nunca. Europa, que yo conozca, ningún país ha crecido 20% de un año a otro. ¿Se fijan? Entonces, ¿de dónde salió esto? Bueno, porque se tiró como chicle la teoría económica keynesiana, y se pensó que bastaba con expandir, que había muchos factores productivos desocupados en el periodo anterior, y por lo tanto bastaba con echar a andar esos factores productivos, ¿ya? Y se iba a lograr incrementar la producción en un 20%, de manera que ese reajuste anticipado de las remuneraciones no iba a generar inflación. Ese fue el cálculo que hizo Buscovich. Y este cálculo fue apoyado por el gobierno y entonces se procedió primero con el reajuste. Los salarios subieron, como ustedes ven ahí, a 10, pero no se consiguió este incremento de la producción en un 20%.
a pesar de todos los esfuerzos de Quilapayún, de Tiempo Nuevo, de Inti Illimani y de muchos cantantes, Víctor Jara, que hacían canciones pidiéndole a la gente, a los trabajadores, que subieran la producción. No se logró. No se logró en el año 71 y lo que vino fue un desastre. Entonces, la inflación apareció, como ustedes ven acá, la variación porcentual, ¿no es cierto?, del PIB, del IPC. La inflación se descontroló acá a partir del año 71. ¿Se fijan? Aquí empieza a crecer la inflación, de 71 a 72 ya está alcanzando el 300% y a fin, entre 73 y 74 llega al 600%, 600, por ahí, sobre 600% llega la inflación. O sea, se convierte en hiperinflación en 2 años. Ahora, ¿por qué no se logró? Porque es muy difícil subir la producción. Nadie lo ha logrado subir la producción en un 20% entre un año y otro. Pero además ocurrió otra cosa, y hay que mencionarlo, porque sería, y esta es una de las cosas más difíciles de explicar, porque a la hora de evaluar el desempeño económico de la Unidad Popular, sería un error evaluarlo en términos puramente macroeconómicos, porque fue un proceso que quedó atrapado por las dinámicas políticas, quedó prisionero de una vorágine de acontecimientos que hicieron prácticamente imposible cumplir con ningún objetivo macroeconómico que algunos que se había planteado el gobierno. Eh, Eran objetivos que teóricamente podrían, en otro contexto quizás podrían haberse acercado, no un 20%, pero a lo mejor se podría haber aumentado, qué sé yo, en un 10% al PIB, en un año y el otro. Eso se podría lograr. Hoy día se logra. Hay países que logran crecer un 10% entre un año y otro. Pero no se logró, ¿por qué? Porque la cantidad de movilizaciones que empezaron a darse mes a mes, semana a semana, paros, marchas, todos los meses, todos los años, fue incalculable. Y en ese sentido, el aparato productivo se fue resintiendo. Ya los trabajadores se la pasaban más marchando por la Alameda y haciendo paro en su empresa que trabajando. Si esa fue la verdad. Y eso también ocurrió en el sector público. Todos los días, cada semana había paro para apoyar al gobierno, paro para, eh, contra los camioneros, paro contra esto otro. Entonces, de alguna manera también, la vorágine política se fue tragando estos objetivos, fue imposible cumplir. En circunstancias de menor conflictividad social y política, quizás se hubiera logrado acercarse a un 7, un 10% de incremento del PIB entre el año 71 y 72, pero bajo las circunstancias que se dio, comenzó el gobierno, era prácticamente imposible. Y esto se fue agravando. O sea, si ya el año 71 fue un año de movilización y de disputa, el año 72 va a ser peor. Y lo que quedó, y lo que se desarrolló el 73 antes del golpe fue de mucho conflicto, mucha agitación y prácticamente muy poco trabajo. La gente no trabajaba, a pesar de los cantos de Quilapayún llamando a los compañeros a trabajar y a elevar la producción. No se pudo lograr. Entonces, eso es básicamente lo que terminó por apagar todo impulso, ¿m?, revolucionario, por decirlo así, por elevar la producción. No, no hubo posibilidad ninguna. Voy a entonces dejar de compartir acá para compartir otras pantallas que me interesa que vayamos viendo. Ahora, Profe, ¿por qué se produjo esto? Ahora voy a ir para allá. Sí, dale nomás, Inés. consulta, ¿cuál fue el resultado, o sea, el porcentaje que se logró subir del 70 al 71 Creo que o un sea, 3%, por ahí, creo que es eso. Algo ya, un crecimiento del PIB claro. en torno a un 3%, que fue muy alto. Piensen ustedes que el periodo anterior, de los 60, el crecimiento era con suerte, era de 1,5, Ujú. 1,7, casi 2. La economía en un año al otro creció sobre un 3%. Entonces, la gente decía, lo estamos logrando. Entonces, el equipo económico de la Unión Popular decía, sí, lo estamos consiguiendo. Pero claro, era muy insuficiente para lo que se necesitaba. Claro, la expectativa era el 20, o sea, lo que se necesitaba era el 20. Estaba muy Posiblemente. por encima de lo que se logró. Ahora, lo que se logró no fue poco, pero quedaba muy por debajo de lo que se necesitaba para que no surgiera esa inflación. ¿Bien? Sigamos entonces en esta dirección. Entonces, aquí lo que yo quiero mostrar entonces, eh, ¿qué es lo que llevó a esto? ¿Mm? Eh, bueno,
Entonces aquí hay dos relatos que yo siempre digo que están totalmente fracturados, que no hay forma de establecer ningún comunicación ni intercambio aquí. Un bando dice que nada puede rescatarse de las políticas económicas de la Unidad Popular, y el icono de esto es como la foto de las colas que se hacían en esos años que yo las viví, me tocó estar en esas colas, digamos, acompañando a mi abuela, a mi madre. ¿Mm? Había cola para todo, la gente veía una cola y se metía sin preguntar. Pues. O sea, escaseaba todo. Entonces la gente decía, bueno, ¿pero para qué te metes? Bueno, no tengo idea, pero por último, si hay algo que no necesito, lo puedo cambiar por otra cosa que sí necesito. Esa es la lógica. Y por otro lado, ¿no es cierto? Se dice en esta visión de Dornbusch y Edward, por ejemplo, de macroeconomía y populismo, se dice que el diseño macro fue muy errado porque era una versión de populismo. Este es un adjetivo que se utiliza con mucha facilidad por sectores, sobre todo de la derecha, pero no les gusta usarlo para sus propias políticas cuando son populistas. Y está mal usado desde el punto de vista de las ciencias políticas. Ahora vamos a explicar también por qué. Ahora, esa interpretación, que obviamente es interesada, omite, ¿no es cierto?, los enormes vínculos que esta política económica de la Unidad Popular tenía con políticas que venían de antes y que tenían mucho apoyo transversal en empresarios, en distintos partidos, incluso de la derecha, y obviamente en las clases medias y sectores populares, incluso sectores, ¿no es cierto?, de los grupos de élite. Por otro lado, o sea, en el fondo se intenta borrar de un plumazo diciendo esas políticas fueron populistas, pero no se hace cargo que en el fondo son políticas que venían en gran medida desarrollándose desde los años 30, 40 y 60 sobre todo. Lo otro que no se asume desde este punto de vista, y creo que hay que decirlo, es que el programa económico de la Unidad Popular siempre estuvo dependiendo, fue un factor, fue un apéndice más bien del programa político. El programa económico estaba siempre desperfilado en relación a los objetivos políticos que se planteaba el programa de la Unión Popular. Por lo tanto, cuando uno lo analiza, si quiere ser justo, ¿m? Tiene que analizarlo de una mirada no solo económica, tiene que analizarlo desde los objetivos políticos y sociales que se planteó la Unidad Popular. Que, dicho de otra manera también, se entiende que hayan llevado al extremo algunas políticas keynesianas, ¿no es cierto?, que ya se venían dando desde antes. En tercer lugar, también hay que mencionar aquí un factor que a los analistas interesados de cierto bando no les gusta mencionar, y es que el conflicto se fue agudizando de una manera tan impresionante que cualquier gobierno que hubiera estado a cargo de cualquier política económica no habría podido implementarla, porque en el fondo lo económico quedó totalmente subordinado a los factores de conflictividad política. ¿No? O sea, se le tuvo que dar prioridad total, urgente, a los temas de gobernabilidad política que eran cada día más difíciles, ¿ya? Y por lo tanto lo económico perdió todo sentido, perdió primacía, ¿ya? Quedó en tercer o cuarto lugar de los objetivos. A nadie le interesaba, digamos, si había una inflación o había equilibrio fiscal. Eso quedó totalmente en segundo plano en medio de un país que se estaba planteando de una manera muy seria y responsable, que quizás iba a una guerra civil. O sea, eso fue. O sea, cuando la gente está hablando de la posibilidad de que haya una guerra civil, queda totalmente subordinado lo económico a un cuarto plano. Y por otro lado también este enfoque de una manera muy manipuladora deja al lado afuera el rol efectivo, documentado de agentes externos. ¿Sí? Acá este proceso no fue visto neutralmente desde afuera. Y hubo agencias internacionales que se involucraron desde el primer momento. Está totalmente documentado en estos días, ustedes han visto que se han desclasificado nuevamente otros documentos, pero está el Senado norteamericano, el informe Kerry de los años 70, está los documentos de la CIA que fueron desclasificados y han sido publicados por Peter Combrue, un historiador norteamericano, está la intervención en los años previos a la Unidad Popular, está todo documentado, o sea, nada que decir. Claro, pero este enfoque omite eso, o sea, hubo un rol muy interesado en destabilizar el gobierno a cómo diera lugar. Había que reventar la economía chilena. Por lo tanto, vamos a decirlo de otra manera. Las malas decisiones que tomó la Unidad Popular ayudaron mucho a su caída. Pero si aún así no las hubieran tomado, hubieran tomado decisiones más sensatas, más responsables,
más equilibrada, digamos, desde el punto de vista de hoy, ¿ya? Aún así, la economía chilena habría sido asfixiada después, porque ese fue el objetivo que se planteó el gobierno de Nixon, asfixiar la economía chilena, es decir, cortarle todo flujo de alimentación externa. Por lo tanto, eso hay que tomarlo en cuenta, digamos, no se puede dejar fuera. Otro asunto que hay que ver por el otro lado, vamos al otro relato ahora. Así como hay un relato que no se hace responsable de su complicidad con la caída de la Unidad Popular, hay un relato victimista y autocomplaciente por un gran sector de la izquierda chilena, hasta hoy, y es que toda la culpa de los malos desempeños de la Unidad Popular es estrictamente atribuible al boicot económico de Estados Unidos y sus aliados, a actos de sabotaje o desabastecimiento interno que fueron promovidos por la oposición más extrema de la derecha, y que por eso entonces el programa no era malo, era bueno, pero fue imposible llevarlo a cabo, el programa original, porque lo reventaron, desde dentro, desde fuera. Yo creo que ese enfoque también es bastante irresponsable y un enfoque muy poco cercano a la verdad. ¿Por qué? Porque omite un montón de cosas. Omite que la intervención externa fue agudizada por errores que fueron evitables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la Unidad Popular pudo haber tenido otro enfoque de lo que era la indemnización de las grandes empresas del cobre, a las cuales se le habían expropiado su yacimiento eh, a raíz de la ley aprobada de manera unánime por el Congreso de nacionalización del cobre del año 71. Se podría haber tenido una política menos extrema de darles alguna indemnización por todos esos activos. Se optó por la medida de, no digo de darles todo lo que pedían, pero darles algo, porque en el tema en derecho internacional ocurre que cuando la expropiación es total y no se entrega nada a los expropiados, eso genera una cantidad de problemas gigantescos que repercute, genera mucha odiosidad, tribunales, juicios durante décadas, y genera muchos problemas. Se podría llegar a un acuerdo de pagarles algo. Ahora, el cálculo que se hizo fue un cálculo que tenía algo de razón. Se decía, bueno, es que si nosotros calculamos todos los ingresos y los beneficios que han tenido estas empresas del cobre durante tantos años, los restamos a lo que debiéramos pagarle por indemnización, al final no tenemos que pagarle nada. Claro, pero eso hoy día, si uno lo usa en cualquier proceso de expropiación o nacionalización, como les digo, multiplica tu enemigo. Por ejemplo, ahí no solamente con eso se ganó el boicot norteamericano, sino que varios países de Europa empezaron a escuchar las quejas de las empresas que también fueron expropiadas, digamos, o porque habían tenedores de acciones, habían inversionistas que eran europeos dentro de esas compañías que eran básicamente norteamericanas. Entonces, claro, hubo mucha gente que salió, que se quedó muy descontenta, y eso generó un frente externo que ya podría haber sido manejado de otra manera. No digo que se les pagara todo lo que pedían, pero cuando tú estás con un país totalmente dividido, tienes algo más ni siquiera tienes el 40% de la votación, ¿ya? Tienes una coalición también dividida, ¿no? Una coalición de gobierno que también está dividida. Lo que menos se necesita es multiplicar tu frente externo, ¿no? Y crearte más enemigos, ¿no? O sea, esto es como Napoleón invadiendo, digamos, ¿no es cierto?, España, Rusia y Italia y todo a la vez. ¿Mm? Muy, muy insensato políticamente. Segundo lugar, es el rol que se le dio a las políticas económicas frente al diseño político, como lo voy a ver ahora, lo vamos a mostrar, es algo que no es recomendable. ¿Qué es lo que no se debe cometer hoy día? ¿Mm? Cuando se asista, ¿no es cierto?, a una nueva constitución, no se le puede dar un rol ínfimo como el que se le dio a la Unidad Popular a la política económica, porque son cruciales, porque si empiezan a tener malos resultados al cabo de 5 años, esa misma gente que votó la constitución la va a destruir y va a crear otra, ¿entiendes? Entonces, hay que ser muy responsable con eso. Las políticas económicas tienen que ayudar al proceso político, no convertirse en su verdugo. ¿Mm? En ese sentido, ¿no es cierto?, el rol menor, ínfimo que se le dio, condicionó los resultados. Nunca hay que dejar en tercer, cuarto plano la política económica dentro de un diseño político. Nunca. En tercer lugar, el programa económico estaba impregnado de voluntarismo.
como ya lo vimos con los salarios. Impregnado voluntarismo. O sea, se pensaba que bastaba con hacer poesía y creatividad cultural, digamos, muchas canciones de Quilapayún, y con eso bastaba. Y no es así. No es así. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta con lo que viene. Hay que ser sumamente, digamos, responsable en estas cosas, porque la gente cree muchas veces que, si ustedes ven, por ejemplo, la batalla de Chile o materiales sobre la revolución, sobre la guerra civil española, estaba llena de entusiasmo, llena de pasión, llena de buenos rollos y buenos deseos, llena de creatividad artística. Probablemente la época más prolífica en creatividad artística, cultural, literaria en Chile haya sido la Unión Popular. Pero todo ese entusiasmo no sirvió de nada, porque el entusiasmo no es racionalidad. Si uno quiere que algo funcione, tiene que aportar con algo más que la pasión. Las emociones son buenas y es rico vivir los momentos y cantar las canciones y emocionarse, pero las emociones no bastan. Si uno quiere que eso no termine en tragedia, tiene que poner algo más que emociones. Mucho voluntarismo. Y la transformación, el diseño de transformación política se hizo permanentemente sin mayoría electoral, sin mayoría electoral, sin la mayoría, digamos, básica que se necesita. Y dentro de ese 40 y tantos por ciento, que es lo máximo que se logró llegar, con una enorme fractura al interior de la coalición. Vamos a verlo. Entonces, esto nos permite contrarrestar los argumentos extremos justificatorios que se nutren de la lógica de la Guerra Fría. Por ejemplo, el argumento de la desestabilización externa y es culpa de responsabilidad interna, queda fuera con este examen. Y el argumento de los que promovieron el golpe, que intenta esterilizar el problema económico del rol clave que tuvo el conflicto y cómo ellos contribuyeron a agudizarlo, también es un argumento que es descartable y totalmente, digamos, contrarrestable. Ahora, desde ese punto de vista, las preguntas son importantes. ¿Qué resultados tuvo el programa económico de la UE? ¿Qué objetivos? Cuando uno quiere analizar eh, un desempeño económico, siempre es bueno compararlo con lo que ese programa económico pretendía. ¿Cuáles eran los objetivos que se planteaban? ¿Qué fuentes se nutrían? De cómo pretendían financiar y darle dirección a todos estos cambios. ¿Cómo se hizo realmente? ¿Y en qué medida fue una continuidad respecto a políticas previas? Vamos entonces a examinar cada uno de esos temas. En términos de PIB, acá abajo está la Unidad Popular y Dictadura de Pinochet, fue desastroso en materia de PIB, ¿no? O sea, hubo un aumento del año 70 a 71, pero después la caída fue espantosa. Después Pinochet, vino una recuperación, y después vino lo que ellos llaman el milagro, y Pinochet vuelve con su equipo a meter la pata, tenemos otra gran caída, o sea que por eso que el periodo es desastroso. No hay otra forma de definirlo. Y lo podemos comparar acá también con distintas estadísticas procedentes de distintos cálculos, una de Heindel, otra de Pepe Díaz y otra del Banco Mundial. Si examinamos el periodo de Allende en términos de crecimiento, ¿no? En general, los 3 años, no solo el primer año, el mejor de los casos, el Banco Mundial le da casi un 1% de crecimiento. Si eso uno lo compara con el periodo completo de la IDE, es muy bajo. Y si uno utiliza los datos de Pepe Díaz y de Erich Heindel, es todavía más precario. Lo que hemos dicho de Pinochet, cuando sumamos el mal desempeño hasta el año 85, ¿no? Hace bajar mucho los desempeños y queda por debajo también del periodo de la vida, ¿no? Entonces, en general, no es como para tener un buen recuerdo de estos años, ¿no? Ahora, ¿qué objetivos pretendía satisfacer el programa económico de la UP? A mi entender, el programa adolecía de un problema fundamental, que era demasiado ambicioso en relación a las fuerzas y a las capacidades que tenía, a las fuerzas que lo apoyaban y a las capacidades que tenía. Se planteaba, en primer lugar, acumular poder político. El poder político era fundamental. ¿Y por qué? Porque no se contaba con una mayoría absoluta para llevar a cabo esta transformación. Nunca la Unidad Popular llegó al 51% del electorado para apoyar todos estos cambios. Y por lo tanto, se veía obligado constantemente a acumular más votantes para
intentar llegar a ese 51%. En segundo lugar, se planteaba objetivos que eran realmente gigantescos, cambios estructurales en todo orden de cosas. No se planteaba un socialismo de Estado parecido al de la Unión Soviética. No se planteaba un modelo de planificación central donde el Estado se hiciera cargo de todo. No, no, nunca fue eso. Algunos quisieron llevarlo hacia eso y en algunos aspectos algo se avanzó hacia eso, pero originalmente no se planteó así. Eh, y más bien lo que enfatizaban eran reformas estructurales, ¿sí?, a través de tres grandes áreas, digamos, un área estatal, un área privada que se iba a mantener y un área mixta. Eso era básicamente el tema. Ahora, el área estatal se iba a acrecentar mucho a través de la nacionalización del cobre, que ya tenía todos los votos hasta la derecha. La reforma agraria, que también tiene un proceso que venía de antes y que se pretendía, ¿no es cierto?, profundizar, y la estatización parcial de la economía a partir de agrandar el área estratégica de empresas del Estado, y por otro lado que el área mixta también, de alguna manera, capturara buena parte de las empresas que hasta ahora eran solo privadas. Esos tres objetivos no eran alocados, no eran del todo alocados, eran objetivos bastante, digamos, sensatos si se hubieran llevado correctamente, ¿no? El problema es que esto se descontroló totalmente. ¿Por qué se descontroló? Se planteaba, porque eran muchos los objetivos. Estos objetivos económicos que ustedes ven arriba, hay que sumar a los objetivos políticos hacia abajo. Se necesitaba una transición que no existía en ninguna parte del mundo. Nunca se había logrado democrática y pacífica hacia un modelo socialista que era con democracia, con partidos, con alternancia en el poder, con elecciones, con prensa libre, respetando los derechos humanos, con sindicatos que podían hacer paro cuando quisieran. Eso es lo que se pretendía, imagínense. Hacer todo eso y con todas esas libertades. Por otro lado, tenía que hacerse competitivamente, ganando elecciones dentro de un sistema de democracia representativa. O sea que consiguiendo cada vez más votos para derrotar en las urnas a otras opciones que democráticamente se podrían plantear como alternativas. Y para eso requería una construcción gradual de una mayoría electoral, de esta mayoría absoluta, que sancionara democráticamente una nueva constitución que se alcanzó a dibujar. Está por ahí dando vuelta la constitución que planteó la Unidad Popular. Y esa nueva constitución iba a promover un modelo socialista que los, los que estaban a favor de este modelo le llamaban, ¿no es cierto?, un socialismo democrático con vino y empanada. Un socialismo a la chilena, ¿no?, que era totalmente revolucionario. En el mundo nadie se había acercado, pero ni siquiera remotamente. No existía ninguna experiencia de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer problema? Que para lograr esto, una cosa que podría haber ayudado y que se descartó lamentablemente muy rápido, fue total posibilidad de colaboración, ninguna posibilidad de colaboración, entre dos fuerzas y dos bloques políticos que en un 70% plantearon el mismo programa de transformación. Porque si uno observa y analiza el programa de transformación que presentó la democracia cristiana, que en ese tiempo era encabezada por un ala de izquierda, de centro izquierda, por Radomiro Tomic, en un 70% era exactamente igual que el programa de la Unión Popular. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no llegaron a un acuerdo para tener mayoría total, digamos, para desarrollar estos cambios? ¿Ya? Bueno, básicamente porque en los años que se dio esto, ¿no es cierto?, si bien es cierto, esa ala de centro izquierda dentro de la democracia cristiana había logrado poner el candidato, ¿ya?, el ala más de centro derecha de la democracia cristiana estaba muy resentida y tenía una visión ya de no llegar a ningún acuerdo, no solo con la izquierda, sino con nadie. Se había ido anclando una posición cada vez más autonómica de tercer frente, digamos, de tercera posición, que ya venía de antes de la democracia cristiana. Entonces, este sector encabezado por Eduardo Frei, Montalva, y por Patricio Aylwin, por Adolfo Saldívar, es decir, por los Saldívar, no quería saber nada con llegar a ningún acuerdo con la Unión Popular. Por lo tanto, le hizo la vida imposible a los partidarios dentro de la democracia cristiana que querían llegar a un acuerdo con la Unión Popular. Lo único que se logró ahí es que cuando Allende no logró reunir mayoría absoluta, ¿ya?,
este sector logró convencer, el sector más de centro-izquierda, logró convencer al resto de la democracia cristiana para que, poniéndole ciertas condiciones, de ciertas garantías democráticas básicas a la Unidad Popular, ellos le prestaban los votos para que Allende pudiera asumir como presidente. Gracias a eso fue elegido presidente, porque si no, sin la firma de garantías constitucional que la democracia cristiana le impuso a la Unidad Popular, la Unidad Popular no habría podido formalizar la presidencia de Allende. Pero el problema es que eso, que ya era un problema dentro de la democracia cristiana, se encontraba con otros sectores que tampoco querían saber nada de la democracia cristiana, por muy progresistas que fueran. Habían sectores extremadamente radicales en la Unidad Popular. Pensemos que en la Unidad Popular se habían encandilado el Partido Socialista en su gran mayoría con la Revolución Cubana. Entonces era amarillo, era mal visto tener posiciones parecidas a las que tenía el Partido Comunista, de acercarse y llegar a acuerdos con la democracia, por ningún motivo. Acá lo que tenemos que hacer son guerrillas urbanas, exacerbar las contradicciones, llegar a imponer al gobierno de Allende una agenda muy radical, ¿m? Por sobre lo que el mismo Allende quería. Y bueno, y si viene la guerra civil, que venga, prepararnos y armarnos para ella. Esa es la opinión dentro de una buena parte del Partido Socialista. ¿Mm? Por lo tanto, ahí había un problema severo, porque en el fondo no había una mayoría dentro de la Unidad Popular que tampoco quisiera contribuir a un eventual pacto programático con la ADC para llevar a cabo estas reformas que en su 70% eran coincidentes. Por lo tanto, se descartó totalmente un acuerdo, caminar juntos, digamos, apoyarse para esto. Entonces, ¿eso a qué obligó? Llevó a que el diseño macroeconómico tuviera que tener un componente tremendamente expansivo en gasto. Y esto lo explico, porque si no, no se entiende. ¿Ya? Esto yo lo tengo que escribir y lo tengo que publicar, pero se puede probar con mucha facilidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando un gobierno tiene más de un 30-33% de los votos y quiere llegar al 51%? No quiere pactar con otra fuerza que también maneja un gran porcentaje de votos. Quiere quitarle votos a la democracia cristiana para llegar al 51%. Esa es la táctica. ¿Cómo lo logra? Bueno, la única forma es generar muchas políticas que rindan en términos de, como política social, que generen mucho bienestar en la población, y esa población, al ver esa política social, empieza a apoyar al gobierno, y el gobierno entonces logra reunir ese 51% de los votos para llegar a ser mayoría absoluta. Ese era el diseño político de la Unión Popular. Tener un diseño macroeconómico muy expansivo en gasto para ir atrayendo más votantes, sobre todo de clase media, sectores medios, arrebatárselo a la democracia cristiana, y que en algún momento determinado la Unidad Popular en sí misma alcanzara, qué sé yo, el 53%, 55% de los votos, y ahí ya no iba a tener ningún problema. Pero el problema es que cómo se financia ese diseño expansivo en términos fiscales. ¿Cómo se financia? Bueno, en esa época, como les vuelvo a decir, ¿no es cierto?, estaba la idea de que si el gobierno lograba movilizar a los trabajadores para que ellos elevaran de una manera muy importante, ¿no?, en la producción, piensen en el estajanovismo, ¿no?, los llamados que se hacían a que el trabajador aportara más, ¿no es cierto?, fuera un buen trabajador. Piensen en esas fotografías, esas películas que se saca el Che, llamando en Cuba, ¿no es cierto?, que todo el mundo vaya a cortar más caña, que al final también fue un desastre, no se logró la zafra de los 10 millones. ¿Sí? Era muy común en la época. Entonces, en la medida que todos se ponían en esa dirección, se podía emitir pensando que la emisión después iba a ser contrarrestada por un incremento de la producción. Eso es, ya lo hemos mencionado. Entonces, no se planteaba una estatización completa tampoco, sino que una estatización creciente de sectores que se consideraban estratégicos. Ahora, se plantearon 300 empresas expropiables para justamente darle vida a este sector estratégico de la economía, ¿ya? Pero el problema es que en el camino ya no fueron 300, fueron subiendo a 500, 600, 800, y después ya se confiscaba, se expropiaba el negocio de la señora Panchita de la esquina, porque se descontroló totalmente. ¿Bien? Ahora, estas políticas, en el caso 3, digamos, ¿en qué medida se tomaban elementos teóricos de keynesianos?
se basaban básicamente en las políticas keynesianas, que en el fondo es el gasto público, ¿no es cierto? Financia el consumo, la inversión privada, en un contexto externo en el que vamos a tener boicot, vamos a tener, por lo tanto, exportaciones netas reducidas. Por lo tanto, si el cuarto componente de las exportaciones netas, la NX, es mala, el gasto público va a motorizar el consumo de la familia y la inversión del sector privado. Esa era la apuesta. Y esto no tenía nada de vigilancia. Esto es lo que se venía haciendo en décadas, los años 40 hasta ahí. Lo que pasa es que esto se llevó al extremo, al extremo, al extremo, al extremo. O sea, ya ningún cálculo, digamos, realista de hasta dónde se podía estirar este chicle. ¿Ya? Y habían dado buenos resultados estas políticas, como ustedes ya vieron. O sea, algunos buenos resultados, sobre todo en los años 40 hasta mediados de los 50, y después ya empezaron a mostrar sus falencias, pero, ¿no es cierto?, tampoco existía en esa época una crítica fuerte de la elaboración teórica de los economistas en contra de lo que se podría decir una excesiva relajación de estas políticas keynesianas. Recordemos que teóricamente estas políticas keynesianas rinden mucho más en época de crisis y de contracción económica, y es desaconsejable extenderlas y expandirlas mucho más tiempo cuando ya la economía no está en esa situación de contracción económica, de crisis o de depresión. Porque ahí, cuando se empiezan a extremar estas políticas, lo que empieza a aparecer son los desequilibrios de siempre. Inflación, déficit fiscal, desajustes macroeconómicos, y empiezan a hacerse hoyos, agujeros por todas partes. ¿Bien? Se pretendía llegar también, por otro lado, no era llegar a un socialismo como el de la Unión Soviética, o el de Polonia, o el de Cuba. Lo que se quería era expandir un estado de bienestar que hasta ese momento ya estaba teniendo problemas para ser financiado. O sea, se quería aumentar el gasto para ampliar las políticas sociales. Redistribución del ingreso, prestaciones sociales, salud, educación, todo eso es lo que ustedes saben. Y las transformaciones estructurales estaban en esa misma dirección. La idea era que las transformaciones estructurales iban a eliminar estos bloqueos que había, que era básicamente el sector agrario, ¿se acuerdan? Lo vimos. Entonces, el sector agrario, como viene siendo un lastre permanente, lo que vamos a hacer es que vamos a radicalizar la reforma agraria para que el campo ahora ya no sea un lastre, sino que sea un motor que también colabore a la industrialización. Y por otro lado, ¿no es cierto?, se pensaba que con eso también se iba a conseguir mayor productividad, mayor producción, y por lo tanto las políticas de industrialización iban a tener un revival importante. El problema de ese diseño es que era demasiado optimista. Se pretendía, digamos, que los resultados iban a lograrse en muy poco tiempo, ¿ya? Iban a ser suficientemente elevados como para financiar todo esto. ¿Ya? Y aquí tenemos una muestra de cómo esto también estaba empezando a tener problemas, no solo en Chile. Hoy día lo sabemos. En esa época ni Buscovich, ni Allende, ni ese grupo de asientos con computadores que aparecen en algunas fotos de la novela de Baradit, ¿no? Lo sabían. Pero en el mundo ya estaban ocurriendo estos problemas muy severos. O sea, había inflación, había desempleo antes del golpe militar en Chile. Antes del 73 ya le costaba cada vez más a este estado de bienestar seguir creciendo en esta dirección sin que aparecieran estos problemas. Ya el estado de bienestar estaba pasando por un serio cuestionamiento, y es lo que va a venir después, en todo el mundo. Entonces, expandiendo el gasto fiscal a través de políticas keynesianas ya no estaba funcionando en la segunda mitad de los 60. Eso estaba generando desempleo, estaba generando inflación y estaba generando déficit fiscal, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Y más arriba se nos suma una última cosa que nosotros pasó totalmente inadvertida en Chile. El año 73 estalla la guerra del Yom Kippur, y a raíz de eso los países árabes hacen el primer bloqueo a la producción de petróleo, y el petróleo se va a las nubes. Y al subir el petróleo, ¿ya?, todo se encarece. Eso, acá estábamos sumidos en un conflicto de tal magnitud que aquí la gente no se dio ni cuenta de eso. Pero la economía chilena fue muy castigada el año 73, antes del golpe, por esta primera crisis del petróleo, y que después continuó su efecto y después se reanudó el año 79 con la segunda gran crisis del petróleo. O sea que estos factores externos eran extremadamente negativos, y justo nos estábamos embarcando en un proyecto súper ambicioso y muy bonito, muy deseable,
muy bien intencionado, pero que se estaba encontrando con todos estos problemas que no éramos del todo conscientes. ¿Bien? Se podría haber hecho también algo como lo que se está planteando hoy día, ¿no? De cambiar la estructura tributaria. Pero fíjense, elevar la carga fiscal, sobre todo los impuestos directos, ¿ya? Pero Allende prefirió no hacerlo, ¿ya? Prefirió no cambiar la carga tributaria, no elevar los impuestos directos. ¿Por qué? Y aquí primó la idea de que eso sí podría generar más enemigos al proceso que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, Allende y la Unidad Popular no elevan significativamente la carga tributaria, la carga fiscal, por lo tanto no tienen recursos que vengan por este lado. ¿Sí? Entonces, mientras menos recursos está recibiendo externamente, tampoco lo está generando internamente. Por lo tanto, el único recurso que te queda a mano es la emisión. Y la emisión, bajo estas condiciones, te va a generar una inflación gigantesca y va a desarrollar también un déficit fiscal gigantesco. Ahí está. Entonces tenemos ingreso a gasto fiscal, tenemos entonces cómo esto ya venía funcionando mal con ustedes. Esto no fue culpa solo de ellos. ¿Ya? Vean el déficit que teníamos antes de Allende. O sea, en el periodo de mediados de los 50, ¿se fijan? Aquí la línea del ingreso fiscal estaba ya por debajo del gasto. O sea, se gastaba más de lo que se tenía. ¿Ya? O sea, con Ibáñez, con Alessandri, con, eh, con Frey. Entonces, en víspera del gobierno de la Unión Popular, ya teníamos un problema de déficit que aparecía. Mira, el único año que no hubo déficit fue acá, mira, desde el año 69, que un pequeño, insignificante superávit, donde la línea azul está muy poquito, pero está por encima de la línea del gasto. Luego viene Allende, ¿no es cierto? Y ya la brecha entre ingreso y gasto es ya inabordable. Bueno, ya hemos hablado varias veces de los precios de la inflación, ese es el nivel de precio de la inflación, nada que decir. Se hizo un cálculo pensando que si se movilizaban los factores productivos mediante este llamado a los trabajadores para que trabajaran más, compañeros, trabajemos porque este proceso es nuestro, porque la unidad popular debe funcionar, llamemos a los trabajadores, pero claro, por otro lado, el conflicto social llamaba a los trabajadores no para que trabajaran, sino que para que salieran a marchar a las calles cada rato. Entonces, ¿cómo funciona ese llamado a trabajar? Si al mismo tiempo otros están llamando a marchar y a paralizar la actividad cada rato. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos visto, el desempeño exportador de Chile prácticamente desapareció, ¿no? Entre el 70 y 73. En términos de exportaciones de bienes y servicios, cayeron las exportaciones, se hicieron más bajas que el periodo anterior, eh, y el comercio también cayó. Y el índice, no tenemos índice de exportaciones, pero en general el desempeño exportador de Chile, que era el que financiaba todo lo demás, cayó. Ahora, esto en alguna medida fue producto del boicot, pero en otra medida no fue producto del boicot. Fue simplemente porque el país estaba perdiendo sus capacidades productivas debido a lo convulso que era la agitación social y el conflicto social. ¿Eh? Respecto a la industrialización, claro, se le siguió dando un carácter muy importante dentro del PIB, pero claro, con unas bases que eran extremadamente débiles, cada vez más débiles. Y como ustedes ven, la agricultura y la minería hacia abajo. Termino de demostrar esto y voy a dejar de compartir para escucharlos también. Y ya me gustaría pasar ya a una discusión de orden de economía política, que es más, a mí me parece interesante, ¿no? ¿Por qué se planteó en estos términos el, el diseño económico? ¿Cómo es que se vieron obligados los de la Unidad Popular a plantear esto? ¿Y cómo fue quedando atrapado el proceso de desempeño económico el- la- por el escenario político y de confrontación social? Pero yo quisiera escucharlo a usted porque esto es duro. Esto es duro. Esto es como ver una serie de tortura, digamos. A mí me produce mucho dolor, yo no sé si usted, pero, y me produce dolor porque yo sigo siendo simpatizante. Me duele la muerte de tanta gente valiosa, me duele la muerte del presidente Allende, me da mucha pena. Tantas ideas tan bonitas, tan bien intencionadas, cómo fue esto
Miren cómo estamos hoy día tratando de recuperar algo de estos equilibrios sociales que teníamos a fines de los 60, después de todo lo que ha pasado. ¿Qué les parece a ustedes? Los dejo con la palabra. Uf, parece que los deprimí mucho. Profesor, Renzo, por favor. yo tenía entendido también que por estos primeros años, no sé si el año 70, 71 en particular, que también empezó a haber un embargo de dólares. Empezaron a retirar dólares primero, la fuga de capitales, pero también hubo una especie de embargo de dólares que hizo que el precio del dólar se fuera por las nubes. Claro, porque si tú sigues la lógica de lo que ya había antes, esto se profundizó. ¿Te acuerdas que antes habían controles de capital? Es decir, la gente que vendía cosas al exterior y adquiría dólares, no podía quedarse con esos dólares. Estaba el Banco Central que se los quitaba y te decía cuánto tú podías tener, cuánto te podías quedar, que eran pocos, y luego decidía a cuánto los vendía, tipo de cambio múltiple, a distintos sectores, ¿no? Entonces, si tú querías favorecer a un sector, se lo vendías más barato. Si tú querías perjudicar o, entre comillas, o no favorecer a un sector, se lo devolvían más caro. O le daban menos peso. Entonces, eso se venía haciendo. Pero en la medida que se fueron poniendo más, el escenario se hizo más odioso, con más conflicto, la lógica ya empezó a ser del enemigo. ¿Cómo me jodo al enemigo? Y aquí yo voy a recordar una cosa que va en esa edición, Renzo, y que fue el tema de la HAP, ¿no? Las HAP se hicieron siguiendo el modelo de tarjeta de racionamiento que se usaba en muchos países durante la guerra y antes. No es un invento este socialismo real. En el fondo, distribuir tarjetitas de racionamiento para que la gente pueda retirar cosas básicas. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo para justamente contrarrestar la inflación. ¿Mm? Claro, porque como la inflación empezó a subir de una manera desbocada, ya al 300%, el año 72 ya estaba en 300%. ¿Cuál fue el análisis que hizo el gobierno? El análisis que hizo el gobierno fue, esto no es fruto de malas decisiones que nosotros hayamos tomado, sino que es porque eh, los comerciantes y los productores y los empresarios están boicoteando el gobierno. Entonces, esta alta inflación no es porque nosotros hayamos hecho algo malo o algo incorrecto, es porque ellos están boicoteando al gobierno y están haciendo subir intencionalmente los precios para joderse al gobierno. ¿Se entiende? Y esto también, entonces, se entendía en una lógica hiper ideologizada como una muestra de la odiosidad del conflicto de clase. Entonces, como estos son la clase, digamos, dominante, ellos quieren boicotear a un gobierno popular y por eso que hacen subir los precios. Esto era muy equivocado, porque en el fondo lo que ocurre es que todos los productores en todo el planeta, digamos, y los comerciantes lo mismo, cuando hay inflación intentan recuperar los... Ellos tienen que pagar las cosas que compran para vender. Y si ellos reciben un pan más caro, harina más cara, vino, qué sé yo, lo que sea más caro, tienen que pagarlo. Y si todo eso está subiendo de precio, ¿qué es lo que hace? Transmite, por la vía de mecanismos de precio, al consumidor final le transmiten un precio más alto. Eso es todo. No tiene ninguna, no se necesita una conspiración, digamos, ideológica para eso. Eso va a suceder en todas partes cuando la inflación se empieza a subir mucho. Lo que hacen los productores y los comerciantes simplemente se resarcen de sus pérdidas. Porque si no aplicaran el incremento de precios, ¿qué es lo que pasa con ellos? Se empobrecen. O sea, si a ti te subió el pan en un 30% y lo vendes al mismo precio que estaba antes, ¿qué pasa contigo? Tú te empiezas a empobrecer, no queda otro. Entonces, aquí lo que pasa es que ahí había una carga ideológica tan grande que el gobierno lo interpretó como si fuera una respuesta mala onda, ¿no? Intencional de estos grupos. Y estos grupos, muchos de ellos ni siquiera eran de derecha, algunos eran, claro, de derecha, los empresarios, algunos los más importantes, ¿te fijas? Pero el pequeño comerciante de clase media no tenía gran interés, digamos. Hasta ahí no era el enemigo de la Unión Popular. Pero después de eso se convirtió en el enemigo de la Unión Popular. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando ven eso?
Y esto muestra el desvarío. Porque esto donde se ha hecho ha funcionado horrible. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Para no tener que enfrentar el factor real que está causando la subida de los precios, que es la emisión. Una emisión que no tiene contrapartida en aumento de la producción. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, como estos tipos son los carajos y están subiendo los precios, porque son enemigos del pueblo, ¿eh? Vean ustedes los panfletos, lo que se publicaba en los diarios, los partidos, ¿no saben? Como son enemigos del pueblo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer estas cartillas de racionamiento a través de una institución que se llama Junta de Abastecimiento Popular, que se van a entregar en cada barrio, en cada población, ¿no es cierto? Y todas las personas, gracias a eso, van a poder acceder Pero ¿cómo se llega a eso? ¿Por qué se llega a las JAP? Porque después intentaron fijar los precios. Como los precios subían y subían, cometieron un segundo error, que fue fijar precios. Eso ya también se venía haciendo. ¿Se acuerdan? El comisariato de precios, ¿se acuerdan del año 30? Todas estas cosas habían hecho antes, pero aquí se llaman al extremo. Entonces, ya, vamos a fijar los precios del arroz, de la harina, de todo. Ya, entonces si a ti te fijan, si tú eres un comerciante, un viejo que tiene un boliche de barrio, y a ti te subió el precio del rinzo en un 30%, tú lo vendías a 100 y ahora lo tienes que comprar. Ahora tú lo comprabas a 100 y ahora tienes que comprarlo a 130. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Como el gobierno ve que cree que el gallo lo sube porque es malo, ¿no? Le dice, no, usted no puede venderlo más de 110. Entonces, ¿qué va a hacer el comerciante? ¿Qué es lo que hicieron los comerciantes? Respondan ustedes. ¿Qué es lo que hacen los comerciantes? Sin que haya una conspiración ideológica de por medio. Que algunos quizás la tenían. Algunos quisieron decir, me voy a joder el gobierno y por eso que voy a hacer esto que voy a hacer. La venden por fuera. Empezaron a acaparar, a ocultar la mercadería y la vendían en el mercado negro. Porque el mercado negro, ¿qué es lo que ocurre con el precio del mercado negro? Si el precio es fijado, es irreal, ¿qué pasa con el precio del mercado negro? Dilo tú mismo, Juan Carlos. O sea, lo decide la persona que está vendiendo. Claro, se acerca más al precio real. Y de hecho, el precio del mercado negro es mayor que el precio que se habría conseguido de no haber fijación de precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mercado negro? Tú vas a poder vender ese mismo paquete de rinzo a 150. Y los que tienen, se lo van a comprar. Entonces tú lo escondes y tú dices, se acabó, no tengo nada, no tengo nada. Empiezas a acaparar. Pero ¿por qué hacen los comerciantes eso? Porque la gran mayoría de ellos, sea unos ultraderechistas, digamos, que están conspirando con su gobierno. No, algunos lo harán, pero la gran mayoría, porque no, si venden a 110 el paquete de rinzo, se están empobreciendo. Porque esos 20 pesos lo pagan ellos finalmente. Y sigue subiendo la inflación. Por lo tanto, la brecha sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno con las JAP y con las tarjetas de racionamiento que se establecen? En el fondo, decir, como los comerciantes son malos y están escondiendo la mercadería y prefieren venderla por debajo en el mercado negro, ¿ya? Y los precios siguen subiendo para abastecer a la población de aquellos productos de primera necesidad que no están logrando venderse en el mercado, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es a esos precios fijos que se vendan en el almacén estas cantidades de estos artículos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Empiezas a comprar millones de toneladas de alimentos, porque ya Chile deja de producir alimentos en gran medida, ¿no? Se estanca la producción de todo, ¿no? Entonces se empiezan a comprar alimentos en todo el mundo, con dólares, cada vez más escasos, y con esos alimentos tú los repartes. Van los estudiantes universitarios, las fechas, todo, en la mejor intención, a romper el boicot del patronal, ¿no es cierto? Y tú empiezas a repartir, le lleva a los comerciantes para que vendan. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? La gente apenas se entera que llegó un camión con paquetes de rinzo, se amontonan 3 cuadras a la redonda de boliche para esperar que se empiecen a vender al precio fijado por la cartilla de razonamiento. Eso es. Todo esto fue realmente un error tras error, error tras error. Y mientras más se acrecentaba el conflicto y había más llamados a la guerra civil y a exacerbar las contradicciones, recuerden los discursos de Miguel Enrique, de Carlos Altamirano. Vamos a la guerra civil. ¿Cuál es el problema? Si cosa de tener fierro.
Bueno, y mientras más se exacerbaban esos discursos, ya olviden cualquier lógica posible. ¿Mm? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Triste, triste, pero predecible. ¿Mm? Es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Sin duda. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en Venezuela compraron, Chávez y Maduro compraron a los militares dándoles muchos privilegios de manera que ellos no sufran tanto como el resto de la población. Y mientras puedan brindarle esos privilegios a los militares van a ser sus perros guardianes, digamos. Pero eso es lo único que impide que ahí no haya un estallido social como en Chile. Porque si no hubiera ese apoyo incondicional de parte de los militares, ya estaría toda la gente en la calle, igual que yo. ¿Sí? Entonces, eso es pues súper triste, súper triste. Hubo de todo, ¿no? Ahora, claro, hay que ser súper equilibrado porque hay muchas cosas que nosotros hoy día sabemos que fueron errores, pero las sabemos porque la academia, la investigación ha avanzado mucho. Estos mismos salarios que ustedes tienen ahí, los chilenos no lo conocen. Ustedes son uno de los pocos que están viendo en exclusividad estos estudios que son muy recientes. ¿Sí? El libro todavía no se publica. O sea, está en revisión. Vamos a ver si Editorial Universitaria después de 2 años por fin se anima a publicarlo, porque no vamos a tener que irnos con el libro a otra editorial. ¿Se entiende? Entonces, la investigación ha avanzado mucho en los últimos 30 años. Hay muchas cosas que no se sabían. Lo que la misma teoría económica ha avanzado. Y no estoy hablando de la teoría económica de derecha o neoliberal. Estoy avanzando que los descubrimientos que se han hecho hoy día permiten ver la inflación como un fenómeno mucho menos alegre de como se veía en esos años. En esos años se llegó a ver la inflación como algo mucho más, un mal menor, digamos, algo que no era sacrificable. Hoy día no, por ningún motivo. Es difícil encontrar hoy día un economista serio, socialista o socialdemócrata que apoye una inflación alta. Muy difícil. Pero en esos años, hasta la derecha apoyaba una inflación alta. Así de transversal eran los conocimientos que se tenían en la época. Entonces estamos revisando esto, ¿cuánto? 50 años después, o sea, medio siglo. Entonces hay que ser súper también justo. No podemos juzgar las acciones, los diseños de política con los ojos de hoy. Porque esos instrumentos analíticos la gente no los tenía. Y no solamente no los tenían los miembros del equipo de la Unión Popular, no los tenía nadie. Hoy día tenemos series temporales históricas que los historiadores económicos hemos ido construyendo. Que en esos tiempos pero no había ninguna posibilidad de olfatear eso. ¿No? Eso, entonces eh, vamos quedando aquí. Creo que ya somos poquitos, así que vamos a ir cerrando. No sé si alguna cosita más quieran ustedes eh, insertar y nos estaríamos despidiendo. ¿Algo más, Renzo? ¿Noé? ¿Ignacio? Profesor. ¿No? Bueno, Eh, muchachos. no, Ahora, a pesar de esto que hemos visto hoy, yo prefería empezar por la parte, digamos, negativa. Pero la próxima sesión, el martes, igual quiero rescatar algunos elementos de reformas estructurales que quedaron. Incluso Pinochet las mantuvo. Porque en el fondo no es negro y blanco, ¿sí? No es negro y blanco, es más matizado. Y eso es lo bonito que tiene el estudio de estos procesos, sobre todo de la historia económica, porque nos abre muchas luces. Así que voy a estar un poquito menos fúnebre el martes. Espero que sean cosas más positivas para ustedes. Bien, nos estaríamos viendo entonces. Ha sido un placer y como siempre, eh, espero que descansen este fin de semana y se cuiden para que sigamos viéndonos este martes. Bien, ha sido un placer. Ese profe. Que esté muy bien.